Rafael Araya Massenri, periodista, presidente de la COPLAC, miembro del Consejo Central de la OLP, integrante del Consejo Nacional Palestino. Nos está escuchando, está del otro lado y aquí lo saludamos en este programa Informe de Pájaros en este martes. Jorge Craines, Pablo Mercado, Luana Haidt y Solana López, todo el equipo. ¿Cómo le va, Rafael? Buenas noches. Es un gusto saludarlo, un placer estar con ustedes. Buenas noches. Bueno, gracias por el contacto, Rafael. Gracias a ustedes por la invitación, por supuesto. Gracias. Hicimos la introducción del programa poniéndole un título ya desde el capítulo anterior, que elegimos desplegar un poco desde varios ángulos la palabra soberanía. Hoy nos centramos en la palabra genocidio, ¿no? Con todo lo que esto implica, y hacíamos con los compañeros y compañeras un repaso de tantas décadas, tantos años de lucha del pueblo palestino, con una nueva etapa, hoy desde el 7 de octubre de hace 2 años, una trágica etapa, y la primera pregunta es, ¿cómo está leyendo este momento, Rafael? Mira, primero que nada, con la tristeza de que ya a estas alturas hayan cumplido 2 años de un genocidio que no se detiene, ¿no? Que donde la comunidad internacional, más allá de la infinita solidaridad de los pueblos, quienes ostentan el poder no han sido capaces de frenar este genocidio, de llevar las cosas a un alto al fuego, a una mesa de negociación, a respetar lo que el derecho internacional ha consagrado para el pueblo palestino, y que estemos en un segundo aniversario realmente habla no muy bien, digamos, del rol que han cumplido los poderes centrales en detener este genocidio, porque nadie ha tenido el coraje, o muy pocos han tenido el coraje, porque tenemos ejemplos maravillosos en América Latina, el coraje de enfrentar esta situación o de tomar medidas coercitivas contra el Estado de Israel para que pongan fin a esta tragedia en la que han sumergido al pueblo palestino, y que hoy estamos en un momento que ojalá sea un momento bisagra y esto se detenga, se pare esta matanza sin fin, y pongan en caja de una vez por todas a Benjamín Netanyahu como gran responsable de todo lo que está aconteciendo con el pueblo palestino, ¿no? ¿Qué lectura tienen sobre la propuesta de plan de paz presentados días pasados por Estados Unidos? Mira, la lectura es que es un punto de partida, es decir, es una base para comenzar a discutir. Nos guste más o nos guste menos, no hay plan B para esto. Yo creo que tenemos que pensar primero que nada en detener la masacre, en detener este fuego permanente, este bombardeo de tiendas de campaña, este asesinato de niños, digamos, pararlo de una buena vez y sentarse a negociar los términos de una futura paz negociada, un modelo de gobernanza para Gaza donde se respeten a pleno los derechos del pueblo palestino, porque el plan, digamos, renguea en algunos aspectos donde no considera la mayor parte de las demandas palestinas, al menos de manera explícita, es decir, deja un par de ventanas abiertas, como la creación de un Estado palestino, eventualmente, si es que se cumplen determinadas condiciones. Es decir, porque todos recordemos que es un plan aprobado entre Estados Unidos e Israel. Es decir, no hubo acá intervención de terceros prácticamente, porque una vez elaborado entre Estados Unidos e Israel, o solo por Estados Unidos, se presentó a Israel, entonces Israel lo aceptó, y contra todo lo que pensaba Benjamín Netanyahu, el lado palestino lo aceptó Hamás, con salvedades, lo aceptaron todos los grupos políticos palestinos, celebró esta iniciativa la Autoridad Nacional Palestina, la Organización para la Liberación de Palestina, y esto descolocó un poco a Netanyahu, porque Netanyahu sabemos que es un mentiroso consuetudinario, que no se detiene ante nada, y mientras está en juego su propia supervivencia política, que depende de la continuidad de la guerra por sus casos de corrupción,
por los juicios que le esperan en el Estado de Israel, que según todos en el propio Israel van a terminar con Netanyahu en la cárcel, sigue siendo la guerra permanente la única forma de sobrevivencia política del primer ministro israelí, ¿no? Entonces también tenemos que ver este aspecto y ver hasta dónde realmente Israel está dispuesto a llevar a la concreción este plan. Y esperamos también, y como estamos viendo, son cada vez también más las voces que en el propio Estado de Israel se están levantando para exigir una paz, para lograr la liberación de los rehenes. Incluso hay manifestaciones donde israelíes van con pancarta con los rostros de los bebés palestinos asesinados, reclamando por el fin de la guerra. Tenemos este grupo de muchachos que penetró a la franja de Gaza, 150 jóvenes israelíes que se metieron a las playas de la franja de Gaza exigiendo un alto al fuego, y entonces vemos también que una sociedad israelí que se abroqueló en un primer momento mayoritariamente del lado de la represalia, hoy está en un proceso de exigir que se termine este genocidio y que se siente Netanyahu y el gobierno a una mesa de negociaciones. No son grupos mayoritarios aún, pero sí van tomando cada vez más fuerza, ¿no? Salam aleikum, Rafael. Aleikum salam, querido Jorge, qué gusto de saludarte, hermano. Un saludo árabe para Rafael Araya Masri. Shukran por estar con nosotros en el programa. Bueno, vos sabés que yo creo, Rafael, que no hay una alianza entre Estados Unidos e Israel. Estados Unidos e Israel son prácticamente lo mismo. Nada de lo que ocurre en Israel sale del control de los Estados Unidos y nada de lo que ocurre en Estados Unidos está fuera de las influencias del poderoso lobby sionista que hay tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos. Y entonces me parece que la pregunta que podemos hacerte nosotros ahora es ¿cuál es la cuestión de fondo, esa alianza o esa unidad tan poderosa, tan fuerte entre Estados Unidos y el sionismo israelí y tanto esfuerzo que han hecho para impedir la constitución del Estado palestino independiente? Porque, digamos, vamos al rol central que cumple el Estado de Israel en la región. Israel es el portaaviones más grande de los Estados Unidos, Jorge, como primera cosa. Es decir, es un proyecto colonial de asentamientos que resguarda el acceso hacia el Asia Occidental, digamos, permitiendo el paso de las potencias occidentales y de Estados Unidos, obviamente, para el control de los grandes recursos naturales, sobre todo los hidrocarburíferos en la región. Es decir, esta alianza incondicional tiene que ver con aspectos que son esencialmente geoestratégicos y económicos para los Estados Unidos. Es decir, jamás Estados Unidos le va a soltar la mano a Israel de manera en que lo perjudique o ponga en riesgo el rol que está jugando, en tanto y en cuanto Estados Unidos persista con esta política que está recomenzando, además con mayor virulencia con Donald Trump, de la política del garrote, de la vuelta a la doctrina Monroe, de la ocupación, del enfrentamiento, de la guerra y del control monopólico del mundo, digamos, un mundo unipolar como el que tenemos ahora. Es decir, porque eso también es una manera de combatir los proyectos de multilateralidad que están surgiendo a nivel planetario, Jorge. Entonces, Estados Unidos está aprovechando de hacer un control cada vez más férreo de sus propias áreas de influencia e intentando, como está tratando ahora en Venezuela, como la continuidad del bloqueo a Cuba, digamos, expandir ese control, digamos, para fijarse a nivel planetario, perdón por la redundancia, nuevamente como la única potencia, la potencia hegemónica en el mundo que pueda tener el control y el acceso a todos los recursos estratégicos. Israel en ese plano juega un rol fundamental. Hablando de la multipolaridad, hay noticias acerca de un posible ingreso o invitación a Palestina a integrarse al grupo de los BRICS o el BRICS ampliado que tenemos ahora. Sí, es impresionante porque bueno, pues Palestina manifestó su deseo de integrar este BRICS ampliado y pidiendo además la posibilidad de estar presente en toda la dinámica del BRICS mientras es aceptado como socio, digamos,
pequeñísimo socio, por supuesto, geográficamente, pero importante en términos geopolíticos, y el presidente Xi Jinping sobre todo ha tenido una actitud de receptividad absoluta a los deseos palestinos y lo declaró, de que ellos estarían muy complacidos de que Palestina se integrara a los BRICS en esta condición, digamos, para ser parte de este nuevo proyecto de multipolaridad, ¿no? Es extraordinario. Rafael, yo te quiero preguntar algo, y ya te doy también paso con nuestras compañeras Solana y Luana, que probablemente en los intercambios de estos tiempos no hayas tenido la posibilidad de responder por una sencilla razón, porque vos sabés que este tema se aborda en la Argentina en particular con una superficialidad tremenda y se confunden algunos temas muy elementales, pero imagínate que alguien que no sepa nada del tema te encuentra a vos y te dice: Rafael, y entendeme bien que te voy a hacer casi una ironía, ¿me podés explicar el porqué del trasfondo religioso de esta guerra? Fíjate que es casi un chiste, porque vos sabés que acá en la Argentina se ha tomado esto como un ataque a los judíos. Entonces cualquier crítica te convierte en un crítico del judaísmo. Digo, ¿se entiende un poco hacia dónde nos han llevado también con toda esta confusión, que es parte del asunto en definitiva? Claro, es que eso es el propósito del sionismo, precisamente como proyecto. No nos olvidemos que el proyecto sionista consiste en encaramarse a las espaldas del judaísmo para encontrar en la palabra de Dios, teóricamente, la promesa de la tierra divina. Es decir, ¿quién le va a discutir a Dios que le regaló esta tierra a Israel? Entonces, hay 4 conceptos que son semitismo, israelí, judío y semita. Entonces, el negocio de ellos, y sionista, perdón, el negocio de ellos es meter todos en la misma bolsa. Por eso que ha pasado una cosa muy peligrosa en la Argentina, por ejemplo, porque primero que nada, hago una parte, partamos de la base que jamás ha existido conflicto religioso entre palestinos e israelíes, históricamente además, nunca. Este es un proyecto geopolítico, este es un proyecto colonial, escondido detrás de un factor religioso que el sionismo ha colocado ahí. Porque el sionismo, como te decía, encontró en la religión, en la fe judía, y se encaramó a sus espaldas para justificar el proyecto de colonizador de asentamientos en el territorio palestino. Pero acá, digamos, y vuelvo a un aspecto que es muy importante en la Argentina. La Argentina aprobó la declaración de la Asociación Internacional para la Recordación del Holocausto, la definición de antisemitismo que esta agrupación, digamos, que este instituto, que esta alianza internacional describe el antisemitismo, y es peligroso. ¿Por qué? Porque deja la puerta abierta para la judicialización de la crítica al Estado de Israel. Entonces, estamos en un tema en que la censura, el acallar voces críticas con Israel puede eventualmente transformarse en un delito, y lo hemos visto en la práctica cuando personas, por ejemplo, como el compañero Alejandro Bodart, como ahora la compañera Vanina Liassi, claro, este muchacho que terminó en suicidio, digamos, su tragedia personal, que de apellido Díaz, no me acuerdo el nombre, están intentando generar un precedente jurídico, ¿cómo se le llama? Jurisprudencia, para sentenciar que la crítica al Estado de Israel constituye antisemitismo. Entonces, ese es el peligro que conlleva, ¿no? Le ha pasado, perdóname, Rafael, le ha pasado a integrantes de la comunidad judía argentina también, con sus críticas. Claro, por supuesto. O algo insólito. Parece irónico. No, claro. Que le digan antisemita a un judío es absurdo, o que me digan a mí como palestino antisemita es más absurdo todavía. Claro. Entonces, ellos tienen acá, han instalado una nueva, yo digo siempre, la Inquisición cambió de religión en la Argentina, porque tenemos organismos supranacionales prácticamente de la comunidad judía que se encargan, digamos, de ejercer el papel de una nueva Inquisición referida para castigar la crítica al Estado de Israel. Es realmente una cuestión siniestra, ¿no? Y eso explica un poco también la base de apoyos de Netanyahu, ¿no? Es decir, él se recostó en la guerra por un lado y por otro en los conservadores religiosos que nunca habían tenido tanto peso en la política israelí como lo tienen en este momento.
es que es precisamente la base, lo que tú acabas de decir, es la base del proceso de fascistización de la sociedad israelí. Digamos, porque si tú consideras que en el año 1982, con la invasión israelí al Líbano, en Tel Aviv marcharon 400.000 personas exigiendo el inmediato retiro de las tropas israelíes y un no a la guerra que sonó en todo el mundo, por Gaza han llegado a desfilar por estos días 10.000 personas, como te decía, con pancarta con los rostros de los niños palestinos muertos. Y entre el 82 y el 2025, digamos, han padecido un proceso de fascistización donde los gobiernos, sobre todo los de la extrema derecha, han tenido que ir a pedir ayuda y refugiarse en los grupos más fundamentalistas, más extremistas de la derecha religiosa judía para lograr mayorías en el Congreso, donde siempre las diferencias son de 2 votos, de 3 votos, de 1 voto, y se juegan diferencias de ese rango, ¿no? Entonces, eso ha llevado, en más hoy, lo que consiguen esos grupos ultra religiosos, donde tenemos a Ben Gvir y a Bezalel Smotrich como principales exponentes, logran más siendo minorías que aportan los votos al gobierno, que grandes partidos, digamos, que por esta neutralización de la ultraderecha no logran conformar a un gobierno, ¿no? Pero yo te digo una cosa con plena convicción también. O sea, yo prefiero, digamos, salvando toda la cuestión de la muerte y el desgarro, prefiero un enemigo como Benjamín Netanyahu, que se muestra tal cual es, a que venga un sionista tan criminal como él, pero de buenos modales, digerible a los ojos de Occidente. ¿Y cómo ves la posibilidad de que designen a un regente como Tony Blair, por ejemplo? No, eso es una salvajada. Eso, o sea, a mí me dicen Tony Blair y pienso en la foto de las Azores, donde está con Aznar y con George W. Bush, digamos, proclamando y resolviendo esa guerra espantosa que le impusieron a Irak, que significó 1 millón de iraquíes muertos. Entonces creo que, pero también recordemos que Tony Blair es un personaje pagado por el Estado de Israel para mejorar las relaciones de manera permanente entre Israel y la Unión Europea. Es decir, es un funcionario del Estado de Israel. Entonces meter a Tony Blair como parte de un eventual cuerpo de administración de la Franja de Gaza es cuando menos una burla, y es una de las cosas que tendrá que ser discutida, digamos, en el proyecto de reconstrucción y de gobernanza futura de la Franja de Gaza, ¿no? Eso Rafael, no creo que vaya a pasar. Rafael, buenas noches. Perdón. Solana te habla. Es un gusto, Solana. Igualmente. Bueno, con esto último que mencionabas y estas posibilidades que siempre están presentes de que de alguna manera metan por el costado con cierto tinte democrático, que sabemos que no lo es, alguna opción que termine siendo de la misma escalada de brutalidad. ¿Qué importancia toma la visibilización que en los últimos días vos mencionabas, las enormes movilizaciones en el mundo, para que la presión internacional sea sobre la base del cese del genocidio y que además no haya una recomposición por derecha, sino directamente una condena directa hacia el sionismo? En este sentido, la avanzada de la flotilla, pese a que no pudo llegar con la solidaridad concreta en las costas de Palestina, llegó a tener un nivel de visibilización en el mundo que permite no solamente avanzar con el grado de sensibilización, que es uno de los primeros objetivos, sino también un compromiso, esto que decías vos, un compromiso cada vez mayor de los pueblos democráticos, humanistas en el mundo, por el pueblo de Palestina y en contra del genocidio. Solana, es muy interesante tu reflexión, porque yo creo haberlo mencionado también y haberme referido a la solidaridad de los pueblos. Es decir, estas movilizaciones que se vienen dando, a ver, si podemos englobar un logro de Palestina en estos 2 años de tragedia y de genocidio, es una victoria rutilante a nivel de comunicación, a nivel de movilización, a nivel de solidaridad popular, que es una cosa que ellos jamás esperaron. Es decir, una de las desesperaciones de Netanyahu, que se ha gastado en los últimos
3 meses, 450 millones de dólares pagando youtubers que los llevan a las áreas de la Franja de Gaza que ellos controlan para que filmen, para que digan que hay comida, que sobra la comida, que están todos gorditos. Y él se ha referido públicamente a esto, que necesitan las redes sociales. Él ha firmado contratos con mega empresas internacionales para que modifiquen los algoritmos en cuanto a la búsqueda en los exploradores de Internet y reciban información distorsionada, lo mismo con varios referentes de la inteligencia artificial. Pero si ustedes se acuerdan de las primeras semanas de la agresión israelí, del comienzo del genocidio, cuando en la estación del metro, la estación central del metro en Nueva York, se llenó con más de 3.000 jóvenes judíos norteamericanos, con remeras negras con letras blancas que decían "no en mi nombre". Yo creo que ese fue un punto de partida, más aún en Estados Unidos y con jóvenes judíos, que es una de las cosas que más angustiado tiene a la AIPAC, el gran lobby israelí en Estados Unidos, porque según las encuestas hechas por el Washington Post, por ejemplo, o por Gallup, que si en el momento al inicio de la agresión a Gaza marcaba que un 80% de los jóvenes norteamericanos miraban con simpatía al Estado de Israel, hoy son 50 y 50. Incluso más la proporción de un 62% según The Washington Post que condena y que califica, la agresión israelí como un genocidio. Entonces, si a eso le suma que los 3 países europeos donde está prohibida la aportación o exhibición de cualquier símbolo palestino, sea bandera, un pin, un kufiyeh, ¿no?, que son Alemania, Francia y Gran Bretaña, son los lugares donde se han realizado de las manifestaciones más masivas en todo el mundo. Ahora, la flotilla, la vuelta ciclística en España, la vuelta ciclística en Italia, la huelga de los trabajadores de Génova, tienes ejemplos que son realmente luminarias en la sociedad, en la solidaridad internacional. Y esto, más el reconocimiento de 6, 7 países europeos al Estado palestino, obviamente que han servido para condicionar, y ya nadie habla hoy de instalar un conjunto de casinos y resorts en la Franja de Gaza, sino que se habla de alto al fuego, de no desplazar a la población palestina, de que los que salieron puedan volver, y se está hablando en otros términos, y eso es ni más ni menos que gracias a la infinita solidaridad de los pueblos, Solana. Rafael, buenas noches, mi nombre es Luana. Luana, un gusto, querida. Un gusto. Te quería hacer una pregunta, ya que estabas hablando un poco del rol de los medios, ¿no? De esta disputa comunicacional que también hay, que se hace presente también en muchos de otros pueblos de América Latina, ¿no? Hay una brecha de información que no se llega a difundir, y que sí hay un juego y un rol muy marcado del fascismo, y que lo hemos visto también acá en nuestro país. Ahora, allá en Palestina hay una hazaña muy particular y un ataque deliberado, sistemático, a muchísimos periodistas que hacen una cobertura de lo que es el genocidio allá en Palestina, ¿no? Sumando a toda esta disputa comunicacional que hay, favoreciendo e instalando estos discursos ultrafascistas que acompañan y generan esta apología al genocidio dentro de todos esos países que también mencionaban. La verdad que para mí es imposible no relacionarlo con lo que vivimos hoy en día en nuestro país, ¿no? Creo que el terreno de disputa comunicacional dentro de las redes sociales es fundamental, es un flanco que no debemos corrernos, y que si no, ahí anida el fascismo, y lo vemos hoy en nuestro país, lo vemos en distintos países de América Latina, y lo estamos viendo claramente allá en Palestina. ¿Qué pensás del ataque sistemático que hay a distintos periodistas de la cobertura del genocidio? Mira, son 278 periodistas, de los cuales 273 son palestinos, son fotoperiodistas, son corresponsales. Acuérdense, esto comenzó con el asesinato de la periodista palestina Abu Akleh, Shirin Abu Akleh, hace 2 años. Es decir, es una política sistemática. Ella la asesinaron en Cisjordania, además, en una ciudad palestina.
donde el ejército israelí estaba reprimiendo y la mataron con un tiro en la cabeza. Y eso es lo que se ha repetido hasta ahora: disparos en la cabeza, disparos en el pecho, asesinato liso y llano. ¿Y esto por qué? Porque ellos no han podido contrarrestar esta inmediatez en la información, en una información que no pasa por los filtros de las grandes agencias internacionales en manos de los monopolios o de los oligopolios periodísticos, sino que va directo de quién lo produce, a quién lo consume, que somos nosotros, que estamos pendientes, y que gracias a eso nos entregan y nos regalan una herramienta maravillosa para poder generar la movilización necesaria en apoyo al pueblo palestino. Es decir, es una información que nos llega sin filtro, donde también tenemos que considerar que hay mucho colado en el medio, que también nos llega información torcida, fake news, es decir, también tenemos que estar con una alerta permanente con eso, ¿no? Pero yo creo que cuando yo hablaba de una victoria en lo comunicacional, me refería precisamente a eso. Es decir, los periodistas palestinos, los que permanecen allá, los que mandan sus videos cotidianamente, yo creo que han sido un factor esencial en la mantención de la información veraz e instantánea de lo que está pasando allá. Es decir, a mí no me va a llegar más ahora un cable de Associated Press International digerido, reelaborado y con tendencia, con una tendencia como la que podemos recibir acá en la Argentina. Pero aún acá en la Argentina, con el cerco mediático que existe, porque yo no he visto uno solo de los canales de televisión en la Argentina que haya llamado a un palestino o a un representante palestino para hablar de los acontecimientos de Gaza. Y veo incluso locutores, periodistas que tienen en su escritorio la bandera israelí. Entonces yo veo los comentaristas en los noticieros de la mañana, en los canales de cable argentinos, prestigiosos periodistas por supuesto, que tienen comentaristas que son directamente sionistas. Es decir, acá hay un manejo del discurso. No sé si existe una autocensura de medios que suponemos progresistas, pero que no entregan ni un minuto a cubrir el lado palestino de esta historia, ¿no? Y existe una negación a cubrirlo. Es decir, a mí me complace ver, por ejemplo, a un Ari Lijalat hablando en el Destape o en su video del canal del Destape. Es muy gratificante, porque hay voces que no son todas las que quisiéramos, porque se nos cierran las puertas. Entonces tenemos que recurrir a medios alternativos para hacernos oír, para hacernos ver y para que escuchen nuestro mensaje. Y esa es una batalla que también, y a pesar de todo, hemos sabido de alguna manera neutralizar esta acometida de los grandes oligopolios periodísticos, y hemos logrado también expresiones de solidaridad en la Argentina que son realmente conmovedoras por la cantidad y por la calidad de quienes han participado de todo esto. Ahora Rafael, sí, perdón. No, te queremos agradecer muchísimo este rato de charla, y sabes que acá el micrófono está abierto para seguir no solo reflejando los acontecimientos que se van desarrollando con este vértigo, sino para pensar en profundidad todo esto. Y te cerramos la charla, primero agradeciéndote nuevamente, segundo reiterándote que acá hay una rama de olivo levantada, junto con el micrófono abierto y con nuestro acompañamiento con las víctimas, pero para pensar un futuro mejor a partir de esto, que es una herida que vamos a cargar por toda la vida y que vos lo has marcado en algún momento, hay que buscar la forma de detenerlo cuanto antes. Así que sí, la invitación a seguir pensando todo esto, y desde acá nuestro saludo enorme. Yo agradezco mucho la invitación, realmente, de corazón te lo digo, y si pudiera hacer una última reflexión, diría que la gente, nuestros compañeros, el pueblo, tiene que entender que Gaza no fue la causa, sino la consecuencia. Son 75 años que explotaron de la peor manera. Y gracias nuevamente por la invitación. Un gran abrazo para todos, para los 4 que están ahí sentados, y estoy siempre a disposición. Muchísimas gracias. Rafael. Gracias, Rafael. Abrazos enormes. De nada. Un abrazo. Hasta pronto. Rafael Araya Masri, presidente de la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe, periodista, miembro de la Autoridad Nacional Palestina, representante en nuestro país, y pasó aquí por Informe de Pájaros. Cerramos este bloquecito.